a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Con información adecuada y certera orientación, combatiremos el coronavirus. En Antiguo Cuscatlán ya estamos preparándonos. Una sesión informativa y de capacitación sobre mitos y realidades de la infección por coronavirus, SARS, coronavirus tipo 2. En Antiguo Cuscatlán no hay pánico porque ya sabemos cómo prevenir el COVID-19. Está bien porque a veces uno no sabe nada de lo que la gente está diciendo en la tele y uno anda alarmado diciéndole, mira, esto dice la fulana, mira, esto dice la otra, y nosotros andamos afligidos por nuestros hijos, nuestros compañeros. Para mí está bueno que lo pusieran en práctica todas las alcaldías. Eso es bien adecuado porque la población necesita tener conocimiento para esa enfermedad que es nueva para muchas personas. Tus impuestos bien utilizados en actividades de beneficio social para todos. Ante la situación mundial del coronavirus, nosotros como municipalidad nos estamos previendo esta situación tan difícil para todos los humanos, y Antiguo Cuscatlán no se podía quedar atrás. Y estamos trabajando en una coordinación con la municipalidad. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Esperamos que usted se encuentre muy bien. Bajo esta cuarentena está disfrutando usted su vida familiar, me lo imagino, pero también hay gente que va a trabajar, como es la característica de los salvadoreños, ese empuje, esa destreza para hacerle frente a todos los retos que nos quedan, como el actual que estamos viviendo, ¿verdad? Esos somos los salvadoreños que hacemos de este un gran país a base de coraje. ¿Cuál coronavirus? Como decía aquel, ¿verdad? ¿Quién dijo miedo? Pues bien, gracias amigos televidentes por estar con nosotros a esta hora de la noche. Vamos a conversar. ¿Qué le parece a usted esta cuarentena que el presidente ha decretado? Que en ella se involucra, claro está, la detención de personas que no la acatan, que no están en sus hogares, que no cargan el carnet que le identifica para andar en la calle, y una carta también. A todo esto se suma que ya son más de 400 personas las detenidas. Estas personas, según el gobierno, van a pasar 30 días a centros de resguardo. Pues bien, esto y más estaremos conversando esta noche con nuestros invitados, ya aquí en los estudios, que ellos como buenos salvadoreños han desafiado este tremendo mal que ha caído, y lo estamos desafiando de buena manera, tomando las precauciones del caso, pero fielmente dándonos el espaldarazo a nuestro programa. Me refiero a nuestros panelistas de esta noche, que es Jaime Ramírez, abogado y columnista de la prensa gráfica y del diario El Mundo, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal tu trayectoria? Bueno, muchas gracias. Así Es invisible. Así es. Invisible. Tremendo, Bueno, un saludo muy cordial, Alfredo, y muchas gracias por la invitación, y qué gusto estar compartiendo aquí el panel con don Luis Contreras. También otro hombre que viene desde la ciudad de Santa Ana a esta hora de la noche. ¿Qué tal su trayectoria? Amigos televidentes, tenemos ya con nosotros también a Luis Contreras. Él es consultor y especialista en seguridad. También es licenciado en Ciencias Políticas. Luis, ¿qué tal? Y gracias por ese espaldarazo. Nos quedamos también así, como dice aquel. Hacia medio camino. Hacia medio camino. Qué bueno, medio camino, la mano medio camino. Sí, pero sí, eso, sí. ¿cómo nos está cambiando la vida, Luis? No, y a nivel global, yo creo que lo hablábamos antes de entrar al aire, que a veces tal vez no hemos terminado de dimensionar lo que está sucediendo en el mundo, que esto va a marcar un antes y un después para la raza humana como tal, definitivamente. Y ustedes ya se dieron cuenta, señores, y me van a comprender nuestros amigos televidentes lo que voy a decir. Nosotros somos la generación que hemos vivido en 2 siglos, final de uno, inicio de otro. Esta generación ha vivido guerras, inundaciones, terremotos, políticos corruptos según los procesos judiciales que están ahí, y solo nos faltaba para el doctorado una pandemia. ¿No les parece a ustedes? Tristemente.
Increíble. Qué increíble esta generación. Es una generación de aguante, una generación de esfuerzo, una generación de desafío, una generación que ha vencido los retos puestos. Bueno, son conocidos como los boomers o los baby boomers, la generación X y la generación Y. Ulteriormente surgen los millennials, los mosaicos en los 90 y hoy los centennials. Que están que no saben que tuvimos un conflicto armado. Sí, que no lo recuerdan. No lo recuerdan. Sí. Y no tienen anales. Y la situación más complicada es que, como lo decía Humberto Eco en uno de sus programas, las redes sociales le ha dado la potestad de hablar a una legión me reservo la palabra que utilizó, ¿verdad? A una legión de personas que no tienen un pensamiento, identidad, ¿verdad? Lo traduzco de esta manera, pero en realidad utilizo otra palabra muy fuerte. Se esconden en el anonimato o en nombres ficticios. Eso sería quizás como el efecto de esa situación de no tener un pensamiento lógico a través del silogismo, sino más bien abrazan el pensamiento ecléctico. Qué tremendo, Luis. Sí. No, indudablemente es una generación a la cual creo que le hace falta un bagaje de conocimiento histórico, pues nuestra propia historia, y a la larga ha sido como un punto de partida para cometer una serie de errores también políticamente, pues porque los que no conocen la historia sabemos que tendemos a repetirla. Estamos condenados a repetirla. Sí, sí. Pues bien, señores, vamos, manos a la obra, vamos a la materia. Quiero que veamos el siguiente video, amigos televidentes, señores panelistas, donde el gobierno el día de ayer mantiene, por lo que vamos a escuchar, bajo un código de salud, que sí se pueden llevar a cabo aprehensiones, estados de sitio, y sobre todo un número de concentración de personas no más, es decir, el libre tránsito y la libre concentración de personas ha quedado muy restringido. porque nos vemos al asesor legal de la presidencia, Javier Argueta, el día de ayer fue muy tajante y dijo lo siguiente, veamos. La cuarentena que se ha dictado es a partir del Código de Salud, donde habilita a la ministra, en este caso de Salud, a que en determinados casos pueda establecer cuarentena, determinados territorios, determinados sujetos y por las causas específicas que ahí se establecen, que son las epidemias. En este caso es una pandemia, que es un poco más complicado. Entonces, en ese sentido, el decreto tiene su origen en estos cuerpos normativos. Los 30 días son a partir del acto que la ministra, a partir del análisis epidemiológico que se ha hecho, le faculta el Código de Salud. Ninguna persona natural podrá circular ni reunirse en el territorio de la República, salvo las excepciones señaladas en el presente decreto. Con el objeto, esto es el análisis que se hizo, hay una medida, si esta medida es idónea, cuál es el fin, con el objeto de prevenir o en su caso disminuir el impacto negativo en la salud de la población. Esto es interés colectivo. Bueno, quizás abordar lo que es mi especialidad de la parte de seguridad. Recordemos que en nuestro país, quizás para hacer un contexto, a nivel de Latinoamérica, más bien dicho, y no excluye nuestro país, no estamos acostumbrados a una cultura de la prevención en todos los ámbitos, ya sea bioseguridad, seguridad pública, seguridad ciudadana, en fin. Podemos ver cómo inclusive cuando se dan catástrofes naturales, temporales, cuando ha habido terremotos, es más reactivo todo. Los gobiernos actúan de forma de reacción del momento para tratar de paliar la situación y minimizar el impacto que ya sucedió. Aquí podemos ver cómo la pandemia es un virus que está afectando a nivel global. Mundialmente muchos países, los más desarrollados, están teniendo una crisis que los ha desbordado en sus sistemas sanitarios. Italia, España, Estados Unidos, inclusive hoy temprano mencionaba la Organización Mundial de la Salud que es probable que se convierta en el nuevo foco de la enfermedad a nivel mundial. Aquí quiero llegar con este contexto que el presidente Bukele, con las medidas que ha tomado de semanas atrás, no solamente la que vimos el fin de semana, la que está explicando el abogado de la presidencia, para muchos, inclusive para la oposición, han sido como muy exageradas, como innecesarias, lo cual yo no estoy de acuerdo, pues porque a nadie obviamente nos va a gustar estar recluidos en nuestra vivienda casi de forma obligatoria. Y lo peor es que no solo recluidos, sino que si sales,
te capturan. Exacto, pero es muy necesario para contener la expansión como tal. Y eso es legal. ¿Cómo? Y yo creo que el amigo lo va a explicar. Yo creo que es muy bien, perfecto. Es un buen complemento. Estamos hablando en cuanto a seguridad. Sí, y seguridad sanitaria. Exacto, ¿qué quiero llegar con esto? Que recordemos que también en épocas de crisis, específicamente que es de pandemia, difícilmente vamos a tener como todos los derechos a flor de piel. Pues no quiere decir con esto que se van a violentar. Obviamente la PNC, la FAES deben de respetar sus protocolos. Hay un protocolo de actuación con base a la pirámide de fuerza, el uso proporcional y diferenciado de la fuerza. Eso obviamente se les enseña en la Academia de Seguridad Pública a los policías. A los grupos de tarea conjunta se les ha instruido de igual manera que existan casos que tal vez se excedan. Podría darse, pues, como es el caso de otros países. Aquí el día de ayer mencionaba un compañero que, mira, se han dado tantos casos, casi 200 y ficha. ¿Cuántos casos de esos son ilegales? Habría que indagar uno por uno. Es complejo. Estás hablando de las capturas. Son sí. Más de 400 ya. Sí, pero cuando hablaba con este amigo iban como 200 y fracción. Todavía no había aumentado. Pero ¿qué quiero llegar con esto? Que es complejo individualizar cada caso de una forma tan expedita. Pues, ejemplo de ello, le ponía el ejemplo de Argentina. Argentina lleva más de 3.500 personas detenidas por respetar la cuarentena. ¿Cuántas de esas detenciones habrán sido legales o no? Es decir, cada país está viviendo una realidad triste por la pandemia. Debemos de saber acoplarnos y moldearnos a los aspectos conductuales que nos está dictando el momento. Pues. Me estás diciendo, Luis, que es mejor quejarnos por retenciones que quejarnos por muerte. Indudablemente, desde mi perspectiva, sí. Vale la detención que... Sí, en seguridad o contagio. Esto es clave. Anticiparse a la amenaza. Eso es clave, ya sea para un asalto, en este caso un contagio. Es decir, que la prevención es lo esencial, es lo primordial. ¿Cómo? Repite lo que está interesante. Anticiparse a la amenaza. A la amenaza, eso es la prevención. Eso es prevención. La prevención es como el primer baluarte que se trabaja en seguridad, no la reacción. Aquí estamos acostumbrados a reaccionar. Por ejemplo, en seguridad pública, las personas andan armadas, las empresas contratan vigilancia, nada más como un efecto disuasivo, pero la idea es también la prevención como tal. Indudablemente la parte legal no se puede obviar, yo estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con abusos ni con detenciones ilegales, pero realmente debemos de saber bajar un poco los ánimos, tanto el gobierno, la oposición, y trabajar en un frente común en el cual podamos ir saliendo adelante, porque no estamos en una situación normal. Ese es el punto clave. Es como cuando se decretaban los estados de excepción en época de la guerra. Ejemplo de ello pongo también Guatemala. Guatemala lleva casi 1000 detenciones por respetar la cuarentena. Inclusive en Guatemala están sancionando con casi 1000 quetzales de multa a las personas que se están deteniendo. Aquí no se está haciendo eso. Aquí quiero llegar con este contexto de otros países para que veamos cómo otras naciones también están tomando cartas en el asunto para paliar esta situación. Alemania acaba de decretar hace 2 días la prohibición de reuniones de más de 2 personas. No se puede reunir públicamente 2 personas. Y si se reúnen y los sorprende, ¿cuál es el...? Bueno, que el gobierno va a actuar y va a tener un procedimiento específico, pero veamos cómo lo están tomando a nivel internacional también. Perfecto, amigos televidentes, vamos al siguiente espacio para que volvamos con Jaime Ortega. Él nos va a dar la visión legal de esta situación porque es muy controversial. Ya volvemos. Ya volvemos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando, amigos televidentes, con Luis Contreras, especialista en seguridad, y Jaime Ramírez, que es abogado, penalista y también es columnista de los principales periódicos de nuestro país. Jaime, ¿qué te parece esas detenciones que anuncia el asesor jurídico de la presidencia y cita Código de Salud, mano? Sí, bien. Quizás quisiera hacer un análisis para poder sacar las diferentes aristas que nos permitan comprender el panorama de una manera técnica y no política, porque el asunto es cuando lo llevamos al ámbito político, ahí nadie sale ileso, todos salimos con alguna dificultad. Bien, yo creo que todo esfuerzo que conlleve a una prevención oportuna es importante. Eso, yo creo que nadie se va a oponer ante eso, y creo que las medidas preventivas que se han tomado son positivas, pero estas tienen que ser proporcional al Estado de Derecho y tienen que ser proporcional a la fotografía que debes de ver del país, no solamente el tema de, bueno, estas son mis gráficas y esto creo que puede aumentar dentro de 15 días
un mes o 2 meses. O sea, eso lo tenés que adaptar a tu realidad, no a la realidad de Italia, no a la realidad de España, por ejemplo. El nivel de crecimiento exponencial del coronavirus en El Salvador, ¿verdad? Eso lo hago mención en relación a las gráficas que dio el presidente. Es decir, no puedes comparar tu realidad con la realidad de España ni con la de Italia. Partamos de ahí. Ahora, tenés que ver proporcionalmente el problema. Para poder emitir una medida tenés que pensar en todos los salvadoreños, no solamente en aquellos salvadoreños que en alguna medida tienen un salario, tienen seguro social, tienen pensión. No, tenés que tomar una medida pensando también en cómo vas a llegar o alcanzar que aquellas familias que dependen del sector informal tengan el alimento, porque a lo mejor no mueran del coronavirus, sino tal vez de hambre. Y esto es una preocupación grande que el presidente lo debe tener en mente con su equipo. Por eso el primer punto que se debe haber hecho para no ir corrigiendo esta gran cantidad de errores en el camino era que se tenía que crear un comité de emergencia nacional que incluyera todos los sectores del país. Sector productivo, empresa privada, iglesias, que las iglesias, por ejemplo, están haciendo un trabajo extraordinario en los territorios. ¿Quién cree que le está llevando canasta básica a la gente que pertenece al sector informal? Son las iglesias. Ellos tienen los centros de acopio que están llevando víveres a las personas más necesitadas. ¿Y quiénes son estos? Los que venden en el corte, los que salen a vender sus telitas, los que venden en los mercaditos, que andan vendiendo llaveritos, que andan vendiendo cosas o artilugios chinos, por ejemplo. ¿Cómo sostenemos la economía de estas personas que ganan $3 o $4 al día y que eso es suficiente para vivir 3 o 4? Digamos, suficiente en términos que eso es lo que ganan, pero insuficiente en términos de desarrollo alimenticio de estas personas. Ahora, ¿por qué era importante crear este comité? Porque el comité tiene una arista más amplia de cuáles son los puntos o las decisiones que puedes tomar como nación, y no solamente un grupo o unas cuantas personas dicen esto es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando esto ocurre, sucede que estás creando normas que al final no te van a contribuir a la prevención, sino que lo que te genera es incertidumbre, zozobra y desinformación. Me está diciendo que las medidas que se están tomando en la actualidad no son las adecuadas. No, lo que están un poco desfasadas a la realidad de nuestra gente. Lo que estoy diciendo es que no se tomaron las medidas adecuadas. Okay. Voy a un ejemplo concreto, nada más. Un ejemplo concreto. Primero, no hay difusión del decreto. No lo conocen todos los salvadoreños. La redacción, ¿dónde está? Exactamente. Y siempre está el sentido de que 7 días después ya es ley de la República. En este caso, como es emergencia, lo hacen inmediatamente. Como el presidente tiene el control del diario oficial, él lo publica en ese mismo momento. Solo déjame terminar este punto. Entonces, solo el 33% de la población está usando redes sociales. Pero hay muchos salvadoreños que no tienen acceso a redes sociales, por diversas razones. Y no voy a entrar en detalle en eso. Entonces el decreto tiene que ser claro y preciso, qué es lo que abarca y qué es lo que no abarca. Por eso ves al asesor del presidente en este momento aclarando. ¿Por qué? Porque el texto, la redacción del texto no es claro, no es preciso. O sea, no se conocen los límites ni los alcances. Por otro lado, para que una norma entre en vigencia, o sea, completamente legítima, tiene que emanar del órgano competente. En este caso, un decreto del órgano ejecutivo del ramo de salud no puede restringir derechos fundamentales. No puede hacerlo. No hay manera que tenga ese alcance. El único que tiene ese alcance es el órgano legislativo, no el órgano ejecutivo. Y creo que ahí está la situación. Por eso digo, si nos hubiéramos hecho un comité de emergencia nacional que incluyera todos los sectores productivos, el sector empresa, las iglesias, los libres pensantes, o sea, todas las fuerzas vivas, hubiéramos construido un mejor, proyecto de prevención que efectivamente llegara hasta el último rincón de El Salvador, y con esta herramienta jurídica hubieras podido contener o estar conteniendo de mejor manera a las personas que andan deambulando por ahí en las calles, algunos por ignorancia, otros porque son necios, otros porque el hambre los está matando. O sea, no sé si me comprendes la idea que yo estoy tratando de trasladar en este momento. Ahora, lo que yo pienso es que debe de haber más claridad en este tema, y aclaro nuevamente,
¿Claridad de qué tipo? Claridad, por ejemplo, haber sido bien claro en la redacción con respecto en qué casos específicos una persona podía salir. Por ejemplo, ahí le están preguntando, le hacen una pregunta bien clara. ¿Y qué pasa si mi mamá está enferma y yo la tengo que llevar al trabajo? No lo dice el decreto, solo dice una sola persona puede ir en el vehículo. ¿Y qué pasa si mi hermana, que tiene un problema de salud, trabajamos los dos en el mismo lugar, pero no puede ir conmigo, la mando en bus? Esas son las preguntas que le están haciendo y son, creo, legítimamente válidas. Ahora, vuelvo y aclaro, el órgano ejecutivo no tiene la potestad de restringir derechos fundamentales, por eso era importante ese comité. Por lo tanto, ellos no pueden detener a ninguna persona porque eso hace que arbitrariamente exceda lo que dice el artículo 14 y 15 de la Constitución de la República, que el único que puede emitir penas y detenciones es el órgano ejecutivo, entonces, legislativo, judicial, quiero decir. Entonces judicial. El Ejecutivo se la jugó. Se la jugó básicamente. Se la jugó con los asesores y no... Se la jugó. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Es que ya vimos las primeras demandas en la Sala de lo Constitucional con respecto al libre tránsito sobre los habeas corpus. ¿Por qué? Porque hay personas que andaban ahí, vuelvo, insisto, unos por ignorancia, vuelvo, insisto, otros por necios y otros porque andaban ganándose el alimento dignamente. No sé si me explico. Claro que sí. Yo creo que eso es lo que se tuvo que haber previsto en el decreto. Por lo tanto, toda retención que hagan, así le llaman, porque la ley no reconoce esa palabra, jurídicamente lo que se conoce es detención administrativa y detención judicial. Nada más, lo dice el artículo 14 de la Constitución. Perfecto. Yo quiero que cuando volvamos, Luis, analicemos las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, cuando también dejó en clara su posición. Ya volvemos. Permítanos este espacio. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando, amigos televidentes, sobre las detenciones que están sufriendo los salvadoreños por las intenciones de prevención del coronavirus que está lanzando el gobierno de la República. Y en cuanto a esto, a estas detenciones, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo lo siguiente. ¿Qué tal? Lo vemos para que lo podamos analizar y que va en concordancia con lo que está diciendo Jaime. Veamos, amigos televidentes, por favor. No se puede de alguna manera, tomando con base este decreto, llegar hasta ese nivel. Yo creo que aquí la policía se ha excedido. Y ahí veíamos a un oficial policial dándole órdenes a todos los jefes. Obviamente que él recibió las órdenes, pero quiero decirles de que esa medida de venir y capturar a alguien y llevarlo a las Bartolinas significaba 63 votos. Y el decreto que hemos dado solo tiene 56. Ya venir y retener a la persona, capturarle y llevar a las Bartolinas, eso pasa por 63 votos. Y yo no sé de dónde va a buscar el señor fiscal la figura del delito. Luis, mira lo que está diciendo y ya lo señalaba Jaime. Sí, indudablemente el contexto que puso el amigo acá es muy bueno para que nos vierta una mejor perspectiva de la parte legal. Y yo estoy de acuerdo con eso, pues es complicado quizás en un momento de esta pandemia de emergencia nacional y mundial también llegar a una especie de una coordinación idónea, pues el legislativo ejecutivo, que obviamente es lo ideal, pues sería lo ideal. La creación de esos equipos de trabajo. Yo pienso que el presidente Bukele, muy a su estilo, evitando tal vez... Muy a su estilo, ¿qué quieres decir con eso? Porque él no es muy partidario de los entrampamientos, de darle largas a las cosas. Y eso es de que... ¿Y de seguir el debido proceso? Sí, exacto. Lo hemos visto en otras iniciativas también, cómo lo hace, se anticipa a los diputados. No quiero decir que con esto que sea tal vez lo correcto. Y por eso comienzan a veces esos tiras y encoges pues con la misma oposición. Por eso las presentación de demandas ante la Sala Constitucional, vimos como el estado de excepción presentaron 5 demandas inclusive. Pero yo vuelvo a lo mismo, o sea, yo comprendo al presidente en el aspecto que él busca como anticiparse a lo que pueda pasar, porque esto, si se pierde tiempo, el virus va fluctuando y se va contaminando a las personas. Y como él lo mencionó en la cadena, preferimos actuar rápido y después vemos cómo lo perfeccionamos. Pienso yo que mucho del dinero que está pidiendo evidentemente tiene que ser para establecer acuerdos y equipos de trabajo, porque yo creo que las alcaldías, ya lo mencionaba el amigo acá,
iglesias están altamente organizadas. Por ejemplo, en seguridad ciudadana, así es como se trabaja. Los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque tienen ese arraigo con la población, esa cercanía, y saben la dinámica también de las ADESCO, de las asociaciones comunales. Por eso es importante que el gobierno central logre... Pero aquí se ha quedado corto el presidente Bukele en estar dando este alivio a las comunidades más necesitadas. Sí, es que ese es el punto. Recordemos que esto va comenzando. Yo pienso que ese dinero tiene que ir, focalizarse hacia eso, pues, porque esto apenas comienza. O sea, es decir, no es que ya va terminando. Yo creo que aquí es donde se puede ir moldeando el esquema que el presidente ha logrado establecer. Es como el escultor, pues, que tenemos la piedra y comenzamos a darle forma. Yo creo que es acá donde ya tienen que establecerse esas alianzas, lo que mencionaba el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, tratar de verificar, individualizar cada caso y evitar que se vayan dando este tipo de infracciones de respeto a los derechos humanos. Yo pienso que las redes sociales son muy buenas en ese aspecto e invito a la población a si algún agente policial, militar se excede, que lo pueda anunciar en Twitter. Obviamente ya se excedieron, que sea real. Ese es el punto, porque yo creo que aquí el gobierno es donde va a poder ir paliando eso, ir mejorando, porque recordemos que esta cuestión no es perfecta, pero es perfectible. Podemos irla mejorando porque es una pandemia en la cual el contexto, otra vez nuevamente, es importante ponerlo. Vemos como otros países, mencionaba el caso de Argentina. Argentina, un país más desarrollado que nosotros, ha tenido más de 3.000 detenciones. Hasta ellos les ha rebasado su capacidad del uso de la fuerza a nivel de justicia. Pero dice Jaime que no podemos estar comparando la realidad argentina con la nuestra. No, dije la de Italia y la de España. La de Italia y España en relación a la propagación estadística de la enfermedad. Sí, no, es una cosa muy diferente. Yo me refiero a cómo reaccionar ante una emergencia nacional. A eso quiero llegar. Por ejemplo, nuestro vecino Guatemala tuvo casi 1.000 detenciones el día, hasta ayer. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cada país, evidentemente, ninguno va a tener un sistema perfecto para decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Todos están reaccionando con base a sus posibilidades. Entonces seguimos en el limbo, que no sabemos si las detenciones son correctas o no correctas, porque la bandera de la enfermedad nos está permitiendo ciertas cosillas que no son legales en el marco de la escritura. Lleguemos a este punto medio. Primero, hay que decirle a los salvadoreños, no salga si no es necesario salir. Este es un punto bien importante, una conciencia de cultura. Y lo que tú citabas, que se ganan el pan diario. A eso voy. Al día a día. A eso voy. ¿Cómo va a ser? A eso voy. No salga si no hay necesidad de salir y si usted tiene un salario como empleado público o un salario como empleado privado. Porque también el presidente dijo que se les tenían que pagar y que se mandaran a sus casas y que hicieran su trabajo desde su casa. Estamos ahí. Pero estos son el sector formal. El sector informal es el problema. Ese es el problema. Estadística 2018, DIGESTIC, Dirección General de Estadísticas y Censos. 750,000 salvadoreños pertenecen al sector informal. De esos son los que supuestamente deberían de ser los beneficiados de los $300. Eso me lo explicas. Ahora multiplica eso por $300 y necesitas más de 300,000 millones de dólares. Bueno, ¿de dónde lo vas a sacar? Interesante. Mira, ahí nos vamos a discutir eso, ¿verdad? Vamos a un espacio más, amigos televidentes. Ya volvemos, permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando, amigos televidentes, con Jaime Ramírez y Luis Contreras. Hagamos la conversión, por favor. Explícame bien eso. Bueno, según los datos de la DIGESTIC, son 750,000 familias que pertenecen al sector informal, que son los que deberían de ser acreditables para los $300. ¿Por qué? Porque pertenecen al sector informal, 1. Y 2, porque muchos de ellos no tienen vivienda y con el recibo de energía eléctrica se comprueba que consumen menos de 250 kilos. Quedamos claros que este es un decreto presidencial de los $300. Exactamente. Para estas personas. Exactamente. Que son decreto ejecutivo. 750,000. Si fueran estos 750,000, de conformidad a ese dato estadístico, si multiplicamos por $300, esto implicaría que El Salvador necesita 225,000 billones de dólares. Te pongo un ejemplo.
El Salvador produce alrededor de 25.000 a 26.000 millones de dólares al año. A esto se le conoce como Producto Interno Bruto, en términos económicos. De eso, la deuda pública, y que corresponde a dos tópicos, que es la deuda soberana, que incluye la deuda pública interna y la deuda pública externa, porque son dos tipos de deuda. A todo esto se le conoce como deuda soberana. Esto implica que de esos 26.000 billones de dólares que producís anualmente, el 70% ya lo debes, porque ya lo tenés en deuda pública. Significa que solo te queda solvencia de 30 centavos de dólar para poder operar como país. Esto es grave en una economía tan crítica como la nuestra. Ahora, venís y con este decreto restringís una gran cantidad de micro y pequeña empresa, salvadoreños que se dedican a ganarse la vida vendiendo relojes, vendiendo toallas, andando de pasaje en pasaje vendiendo cacerolas y todo eso. ¿Cómo le vas a hacer frente a esa situación? Por eso digo que hay que ver toda la fotografía y necesitamos un comité de emergencia nacional para tomar esta decisión. Esa propuesta, esa promesa. No creo, veo imposible en términos técnicos poderle cumplir al 100% a estas personas. Hombre, otro disparo también. Sí. Otro disparo que, bueno, ¿y dónde están los asesores presidenciales? Porque si, lo ha dicho Jaime, pues, es inalcanzable esa cifra. Sí, no, es preocupante. Pienso que, vuelvo a mencionar lo mismo, pues es una pandemia, ha rebasado a todos los países, nadie está... Lo que yo siento que me quieres decir, Luis, que por la pandemia tenemos que hacer cualquier cosa. No me refiero a eso, sino que es bien difícil. Un ejemplo, en tiempos normales, problemas económicos siempre los tenemos. Un estado que tiene una concentración de riqueza, un estado socialista, comunista, inclusive ese tipo de estados que no están sufriendo en ese momento alguna crisis, difícilmente van a poder sanear o a cubrir a toda la población. Y normalmente lo mismo va a suceder acá. Haciendo la analogía con las detenciones, un ejemplo, se violentan algunos casos, otros no. Por ejemplo, se individualizan. Vimos a un médico que lo detuvieron por supuestamente andar con unas prostitutas. Trabajadoras del sexo. Es decir, vienen cosas así, pues, es decir, no podemos como lograr abarcar pero todo. Pero si no nos ordenamos, señores, ¿no creen ustedes que la pandemia económica va a ser peor? Pero eso es lo que yo obviamente estoy eso va a haber un desborde, tanto sanitario como económico. Obviamente que hacerlo. En esta fase, lo esencial es que el virus no se meta al país. Así de fácil. ¿Por qué? Porque vemos cómo podría desbordar, como lo ha hecho en otros países, ya no se diga un país subdesarrollado como el nuestro, el sistema sanitario nuestro. Ya la segunda fase vendrá la parte económica, que obviamente es importante, pero desde mi óptica la parte de la vida humana es más esencial que la parte económica. Lo otro viene sobrando hasta este momento, pues es como una cuestión de la guerra. Vienen de debacles económicas también después de una guerra interna entre países. Así pasó con El Salvador. ¿Decías algo? Yo pienso que difiero aquí un poquito de Luis, en el sentido que yo pienso que debe hacerse un equilibrio. Yo creo que sí es importante salvar vidas, pero ¿qué te sirve que las salves a todas y se van a morir de hambre internamente en sus casas, como Mao Zedong lo hizo? La hambruna que se dio en la mitad del segundo siglo del siglo XX. Entonces, yo creo que hay que prever también esas partes, porque si es prevención, y me gustó la palabra que utilizó Luis, es anticiparte a la amenaza. Entonces, hay una amenaza también, la amenaza económica. Si no te anticipas a ella tampoco, no vas a poder resolver el problema de la pandemia. Al contrario, vas a tener gente acuartelada, pero con necesidades básicas inconclusas o incompletas. De manera que también acá es donde se debe trabajar. Por eso insisto y vuelvo nuevamente al punto que dije al inicio. Se tuvo que haber creado un comité de emergencia nacional que incluyera a todos los sectores de la población, incluso aquellas fuerzas vivas que son excluidas, incluso los detractores mismos del presidente. Creo que ahí hay otra parte de la historia que el presidente necesita completar, porque también ellos tienen información que puede servir para poder salir, como bien lo dijo Luis, como un solo cuerpo a enfrentar este problema. Pero si vas dividido, es difícil que lo puedas resolver. Entiendo que hay cuestiones ideológicas y partidos que se oponen por oponerse a las decisiones presidenciales. Entiendo que hay mucha oposición en este tema. Pero perfecto, hagamos a un lado esto y veamos el problema que tenemos. Primordialmente, el económico y la pandemia. Son dos y yo en orden de prioridad los resolvería así. Primero es el problema económico.
luego la pandemia, porque si no tenés economía, ¿cómo le hace frente? Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, ya volvemos, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Señores, tú, Jaime, ya para concluir, ¿ves capaz a este gobierno de hacerle frente a una situación como esta? Yo creo que más que capacidad, voy a citar lo que dice el rey Salomón en Proverbios 14:11. Dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero a falta de estos no habrá seguridad. Esto significa que el presidente debe rodearse de las mejores mentes del Salvador. Creo que lo dije desde el primer día que él tomó posesión. Tiene una oportunidad de oro, elegir a las mejores mentes del Salvador, incluyendo los que contradicen o disienten con el presidente. Creo que esos son los más valiosos porque son los que le van a decir de frente la verdad al presidente. No aquellos que le soban la espalda y le dicen, presidente, usted es el más cachimbón, usted es el mejor presidente de la historia de la humanidad, presidente, usted está tomando las mejores decisiones. No, necesita gente que le diga, presidente, perdóneme, este decreto, y lo digo así como buen salvadoreño, nos hemos orinado afuera del perol. Necesitamos eso, gente que le diga la verdad para que juntos salgamos adelante, como bien lo dice Luis, y enfrentar este problema como un solo cuerpo, como un solo país. Sí, indudablemente la unión hace la fuerza, pues, y ya no se diga en situaciones extremas como lo que estamos viviendo. Es clave que se tenga un acercamiento con la empresa privada. Yo pienso que lo ha tenido en el pasado, antes de la crisis, previo a esta pandemia. Hoy es una oportunidad enorme también para que se puedan unificar y trabajar conjuntamente. Pues, por ejemplo, el presidente de la ANEP, Luis Cardenales, es una persona muy accesible, sí. Se puede dialogar de una manera factible con él, pues, y yo creo que las empresas están dispuestas a eso. ¿Por qué? Porque recordemos que la empresa privada, evidentemente, también muchos velan por la salud de sus empleados y también la parte económica los va a afectar. O sea, eso no lo podemos obviar. Por eso es imprescindible que si se tiene esta aprobación del préstamo, creo que todavía no lo han aprobado, sí. Lo que están pidiendo. Hay un dictamen favorable para que se apruebe, para que se discuta. Sí, la clave es para que las personas no comiencen a especular, la misma oposición, y esto no se vuelva político. La claridad, el esclarecimiento de la focalización de esos fondos va a ser crucial para ello. Claro. Yo creo que es acá donde, si intervienen los gobiernos locales, empresas privadas, es donde se va a poder tener más claridad. Exacto. Todo esto. Es lo mismo. Yo pongo el ejemplo de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque en seguridad ciudadana, como intervienen otros actores, inclusive muchas veces actores supranacionales como ONGs, a veces la Unión Europea que vierte ayuda económica a los países, hay una fiscalización más de los fondos. En seguridad pública se puede decir que es más hermético porque le compete solamente al Estado, al monopolio del Estado de justicia, pues policía, la cuestión judicial, no interviene alcaldías y en fin. Yo pongo el ejemplo ese porque entre más claridad se tenga de los proyectos, en este caso para tratar de contrarrestar, contener, neutralizar la pandemia, menos va a tener la oposición para estar en entrampamientos políticos. Yo creo que nadie de nosotros queremos eso ya. ¿Por qué? Porque venimos de una polarización de FMLN Arena y en una crisis seguir escuchando la misma retórica, yo creo que no abona en nada a paliar, a tranquilizar este efecto de psicosis que tienen las personas actualmente por la enfermedad. Señores, gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Muchísimas gracias. Aquí, claro. Nos quedamos a Luis. Muchísimas gracias. ¿Cómo nos ha cambiado la vida? Se los vuelvo a repetir. Sí. Gracias. Como saludos japoneses nos va a tocar. Sí. Y sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha permitido entrar ahí, a la intimidad de su hogar. Que tenga la mejor de las noches. El día de mañana, de seguro, si Dios nos lo permite, tendremos más. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Con información adecuada y certera orientación, combatiremos el coronavirus. En Antiguo Cuscatlán ya estamos preparándonos. Una sesión informativa y de capacitación sobre mitos y realidades de la infección por coronavirus, SARS, coronavirus tipo 2. En Antiguo Cuscatlán no hay pánico porque ya sabemos cómo prevenir el COVID-19. Está bien porque a veces uno no sabe nada de lo que la gente está diciendo en la tele y uno anda alarmado diciéndole, mira, esto dice la fulana,
Mira, esto dice la otra y nosotros andamos afligidos por nuestros hijos, nuestros compañeros. Para mí está bueno que lo pusieran en práctica todas las alcaldías. Eso es bien adecuado porque la población necesita tener conocimiento para esa enfermedad que es nueva para muchas personas. Tus impuestos bien utilizados en actividades de beneficio social para todos. Ante la situación mundial del coronavirus, nosotros como municipalidades nos estamos previendo esta situación tan difícil para todos los humanos y Antiguo Cucatlán no se podía quedar atrás. Y estamos trabajando en una coordinación con la municipalidad. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.